Ah, un ya. poquito de análisis ¿no? De cantidades y un poquito sobre lo que es el manejo de cantidades a trabajar, ¿no? Un poquito de humedad. Sí, claro. Entonces Bueno, podríamos entrar al examen con un formario. sí, digamos, los porcentajes de humedad y esas proporciones son unas cuantas formulitas nomás, ¿no? Lo demás no es tan complejo, pero pues serán pues a lo mucho unas dos, tres fórmulas, ¿no? Tres, cuatro fórmulas. Muy bien. Listo, listo. Gracias. ¿Ya? Bien, eh, bien, voy a ir compartiéndoles la pantalla. Bueno, tenemos aquí, donde nos habíamos quedado, si no me equivoco, es esta de acá. No, no es esta de acá. Es esta. ¿Qué fue? La tenía abierto. A ver, vamos a... Ni acá. La última. ¿Dónde está? A ver. Sí, aquí está. Aquí está. Bien. Y de nuevo. Bien, aquí nos habíamos quedado. Sí, ahí está. ¿No? El tema del curado del hormigón. Bien. Entonces, estuvimos hablando sobre el curado. Y vamos a completar algunas cosas más sobre el curado. Bueno, habíamos comentado sobre la importancia del curado y podemos visualizarlo acá en esta figura en la cual la resistencia se ve influenciada por el tema del curado o una ausencia de curado, una ausencia de cuidar el cambio de pérdida de humedad, ¿no? El del curado mismo, a lo largo de los días en los cuales está evolucionando la resistencia del hormigón. ¿No? Ahí ven en una gráfica punteada, ¿no? Sin curado, al aire después de 4 días, después de 7 días, ¿no? O un curado correcto en el cual alcanzamos la resistencia diseñada, ¿no? Entonces, la importancia del curado para poder completar la evolución de la resistencia del hormigón en el tiempo y así alcanzar lo que hemos diseñado, lo que vamos a diseñar más bien, ¿no? No, todavía no les he enseñado el tema de dosificación y de diseño, ¿no? De proporciones, pero bueno, ya conocemos que el curado es indispensable, ¿no? Trabajar. Bien, por ejemplo, para hormigones puzolánicos, ¿no? Se recomienda periodos más largos para la reacción puzolánica. El curado húmedo es proporcionado ¿no? Por rocío, por contacto con flujo de agua, por cubrir la superficie de hormigón con arena húmeda, serrín, alfombras de algodón, humedad en el encofrado de madera, etcétera, ¿no? Cuidar esa pérdida de humedad en los distintos encofrados, en los cuales nosotros vamos a estar utilizando para lo que es el moldeo, ¿no? El moldaje del elemento del hormigón, ¿no? Entonces tenemos tres casos en los cuales se pueden presentar, ¿no? El tema tanto del curado como del vertido, ¿no? El vertido y el curado. Entonces, estos tres casos es cuando el concreto vertido y el curado están a la misma temperatura, ¿no? O el concreto arroja una temperatura distinta, pero se cura a una temperatura normal, o el concreto vertido, el concreto fundido, o sea, el concreto vertido, ¿no? A una temperatura normal, pero el curado a diferentes temperaturas. ¿No? Son tres situaciones en las cuales se nos puede presentar y vamos a analizar qué ocurriría en estos casos, ¿no? Del concreto y del curado con respecto a la resistencia del hormigón, ¿no? Entonces, en estos tres casos, ¿no? Que volvemos aquí a reescribir, ¿no? Los tres casos, observemos aquí unas franjas sobre
el riesgo y la prudencia en el cual nosotros tenemos un curado, ¿no?, de 3 días recomendable. Cuando tenemos un riesgo, hay una etapa de riesgo, ¿no? El curado necesario tendría que ser de 3 a 7 días, o cuando hay un peligro es necesario un curado prolongado de 7 a 15 días, ¿no? A falta de una protección, ¿no?, isoterma del curado debe mantenerse mientras la temperatura permanezca inferior a los 5 grados, ¿no? No tenemos un cambio de la humedad relativa con respecto a la temperatura, ¿no? Con respecto a la temperatura. Ahora, para determinar este, contenidos de humedad, porcentaje de humedad y pérdidas de porcentaje de humedad, podemos hacer uso de unas tablitas para estimar, ¿no?, cómo está el porcentaje de humedad y si está siendo controlado, ¿no? Eso les voy a enseñar después del primer parcial, ¿ya? Después del primer parcial. Entonces veamos los casos, ¿no? El caso 1, el vertido y curado a la misma temperatura. Hasta 28 días, ¿no? Cuanto más alta sea la temperatura, más rápida será la hidratación del cemento y la ganancia de la resistencia resultante. Entonces, ambos están a la misma temperatura, los dos vamos a mantener la misma temperatura. Entonces, observemos aquí cómo es la evolución con los cambios el cambio de temperatura, ¿no? En los días y eh, la, la, la capacidad, ¿no? El strength del espécimen, ¿no? La capacidad, la resistencia, ¿no? La resistencia, la capacidad mecánica del espécimen, en este caso a los 28 días, a un curado igual, de igual proporción con respecto al vertido, ¿no? Tenemos un comportamiento, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a 40, a 55, a 75, 85, a 100, a 115, ¿no? Todo esto en grados Fahrenheit, ¿no? Igual lo podemos transportar también a grados centígrados, ¿no? Entonces, con unas condiciones, ¿no? Agua, cemento de 50, contenido de cemento 606 libras por yarda cúbica, ¿no? Un porcentaje de arena, ¿no? Del 40%, no contiene aire incluido, un cemento tipo 2, ¿no? Y bueno, este, agregados de río, ¿no? Agregados provenientes de río, ¿no? Entonces, tenemos ahí un comportamiento, ¿no? Dado con respecto a la temperatura del vertido y del curado. En el siguiente caso es cuando tenemos diferentes temperaturas, ¿no? El vertido está a una diferente temperatura, o sea, el vertido va a haber un gradiente de temperatura en el vertido, ¿no? Pero el curado lo vamos a hacer a una temperatura normal, ¿no? A la correcta. Entonces, luego de 2 horas de curado a temperatura 70 grados Fahrenheit, como vemos ahí en la gráfica, ¿no? Como se muestra, los datos nos muestran que la resistencia máxima, en este caso 180 días, de los hormigones vertidos a 50 grados, fueron más altos que los emitidos a 100 grados Fahrenheit, ¿no? Cuando hay una variación de temperatura distinta, ¿no? En el caso del vertido, en el caso del hormigón, con respecto a la temperatura en la cual nosotros vamos a estar realizando el curado, ¿no? Bueno, la razón, ¿no? Los estudios microscópicos muestran que con el curado a baja temperatura, una microestructura relativamente más uniforme de la pasta de cemento hidratada y la distribución del tamaño del poro explica una mayor resistencia. Entonces, logramos más homogeneidad, una mejor conformación, ¿no?, de la pasta de cemento, de la CSH, cuando realizamos curados a baja temperatura, ¿no? A baja temperatura. Y bueno, en el caso 3, en el cual el vertido está a una temperatura normal, pero el curado lo modificamos durante la etapa de curado, cambiamos de temperatura, ¿no? Hacemos los primeros 2 días, 3 días de curado a una temperatura mayor que la temperatura de vertido, y así, y vamos moviendo la temperatura de curado, o sea, no es constante. Entonces, ¿qué pasa, no? El concreto vertido a 70 grados Fahrenheit a las 6 horas, luego el curado a temperaturas variables, ¿no? En general, cuanto menor sea la temperatura del curado, menores serán las resistencias, ¿no? Hasta los 28 días. Esto es por la variación en el cual hemos tenido durante la etapa de curado,
y bueno, lo más recomendable es mantenerlo, ¿no? Porque si hacemos esa variación, entonces los cambios, los delta T durante la etapa de curado, pues van a influenciar en el comportamiento de la formación de los elementos, ¿no? Entonces vamos a tener una variabilidad muy significativa. Entonces, la temperatura de curado es mucho más importante que la temperatura de vertido. Entonces, eso es lo que podemos decir, ¿no? La temperatura de curado es más importante que la temperatura de vertido, ¿no? El concreto ordinario colocado en tiempo frío debe mantenerse por encima de una cierta temperatura mínima durante un tiempo suficiente. O sea, mantener constante la temperatura del curado. O sea, mantener esa temperatura de curado lo más uniforme posible. O si bien va a haber tal vez variación, ¿no? De unos, de unos grados, ¿no? De 1, 2, 3 grados, pero que no sean deltas muy significativos durante la etapa del curado. Eso nos va a variar bastante, ¿no? Este, eh, hagamos de cuenta, ¿no? Que estamos haciendo, ¿no? Un pastel, ¿no? Un pastel. Un pastel en el horno tiene que, durante su conformación, ¿no? Durante la cocción y los materiales ya mezclados del pastel, ¿no? Tienen que mantenerse una temperatura. ¿Qué pasa si lo saco antes de tiempo el pastel y le da la temperatura ambiente y luego lo vuelvo a meter a la temperatura del horno, ¿no? Se asienta la masa, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver esos cambios en nuestro hormigón por esos cambios, esos deltas durante la etapa de curar, ¿no? Ahí vemos en la gráfica cómo hay esa variación muy significativa, ¿no? Entonces, y bueno, en el aspecto de parámetros de muestra, ¿no? Los parámetros de muestra para poder analizar ya los elementos ya conformados en la etapa endurecida, ¿no? Tamaño y geometría de la muestra, estado de humedad de la muestra, condiciones de carga y tipos de tensión, ¿no? ¿Cuáles serían los tamaños de la muestra? Bueno, en los Estados Unidos, o en la ACI, el modelo estándar para probar la resistencia a la compresión del concreto es un cilindro de 6 pulgadas por 12 pulgadas, o una relación altura-diámetro, ¿no? De 2, ¿no? Altura-diámetro de 2. Entonces, bueno, cuanto mayor sea el diámetro, menor será la resistencia. Entonces, tenemos que mantener esa estandarización de la probeta, este, porque ya está de cierta forma caracterizado el ensayo, la CTM ya se ha caracterizado. Hubo unas, bueno, cuando regresé bueno, regresé de México, estábamos ahí trabajando un rato en la carrera. Bueno, ya había escuchado, ¿no? De algunos trabajos, no de la universidad, sino de otros lados, de otras universidades y de otros rubros en los cuales se buscaba, ¿no? Modificar lo que es el tamaño del espécimen, ¿no? Para poder realizar pruebas, ¿no? De rotura en los cuales podamos tener la representación de la resistencia a la compresión, ¿no? Con pruebas o con cilindros más pequeños, ¿no? O cilindros más grandes también, ¿no? Pero cilindros más grandes pues sería muy complejo porque necesitaríamos gatos con mayor capacidad de compresión. Entonces, pues, la idea era ir reduciendo, ¿no? Los cilindros, ¿no? Pero ya bueno, hay, hay hipótesis, ¿no? De que sí se puede y hay otras hipótesis que, pues, y bueno, haciendo revisión bibliográfica sobre trabajos previos y sobre ese tema, ¿no? Entonces, hay un efecto en el cual se genera cuando reducimos eh, las dimensiones estandarizadas por la CTM, ¿no? Ese efecto hace que nuestro resultado de resistencia versus, ¿no? Las dimensiones del cilindro se vean muy alteradas, ¿no? Entonces, es un efecto que no debemos generarlo. Entonces, la normativa nos dice, ¿no? 6 pulgadas por 12 pulgadas o una relación diámetro, altura-diámetro, ¿no? De 2. Entonces, hay que mantenerse en esa situación, ¿no?
Entonces, ahora, si nosotros hacemos ese cambio, entonces podemos ver ahí ese, esa variación, ¿ven? Cuando el diámetro empieza a ser mayor con respecto a la altura, entonces tenemos resistencias más bajas, ¿no? Tenemos resistencias más bajas. Bien, entonces esa es la razón, ¿no? La variación de la resistencia con el tamaño de las muestras varía debido al creciente grado de homogeneidad estadística en especímenes grandes, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con 6 por 12, ¿no? 6 por 12. O con esa relación de 2, ¿no? El estado de la humedad, ¿no? Es estándar, ¿no? El espécimen debe estar en condiciones húmedas en el momento de la prueba, ¿no? Por eso hacemos el curado, ¿no? Sumergido. Los especímenes secados al aire muestran un 20 a un 25% más de resistencia que el espécimen saturado correspondiente, ¿no? Entonces, la razón, ¿por qué? Debido a la existencia de presión y desunión dentro de la pasta de cemento, ¿no? Condiciones de carga. La resistencia a la compresión del hormigón se mide mediante una prueba de compresión uniaxial, es decir, la carga se incrementa progresivamente para fallar la muestra dentro de 2 a 3 minutos, ¿no? Entre 2 a 3 minutos es donde se va a dar la falla. La carga es uniaxial, ¿no? Una carga puntual, bueno, una carga sobre la superficie del cilindro, ¿no? Sobre la superficie del cilindro, ¿no? La carga cilíndrica, pues, viéndonos hacia el operado, ¿no? La tasa de carga. Cuanto más rápida sea la carga, mayor será el valor de resistencia observado. La CTMC 469 dice que en una prueba de compresión uniaxial, la carga debe ser aumentada progresivamente para fallar el espécimen dentro de 2 a 3 minutos. Así que revisemos nosotros la ACTM 469, ¿qué nos dice sobre la prueba de carga? Y nos dice que la velocidad de carga habitual es de 35 más menos 5 psi por segundo. Entonces, esa es la velocidad en la cual nosotros debemos trabajar la prueba, ¿no? No a velocidades por debajo de esta o a velocidades mayores a esta, ¿no? Entonces, debemos seguir el procedimiento en la ACTMC 469 para que así, entre 2 a 3 minutos, rompa nuestra prueba. Muy bien. ¿Cómo sería el comportamiento del hormigón bajo esa compresión uniaxial, ¿no? La curva tensión-deformación muestra un comportamiento lineal elástico hasta un 30% de la resistencia final, el FC', ¿no? Porque bajo carga a corto plazo, las microfisuras de la zona de transición permanecen inalteradas. Entonces vamos a observar aquí un comportamiento lineal en ese primer 30%, ¿no? De la deformación con respecto a la carga, ¿no? Un comportamiento lineal, elástico de nuestro. Para las tensiones por encima de este punto, la curva muestra un aumento gradual de la curvatura hasta un 75% de la resistencia, hasta un 0.9 de la resistencia. Luego se curva bruscamente, casi se vuelve plano en la parte superior y finalmente desciende hasta que la muestra se fractura. Entonces tenemos ahí un comportamiento de curvatura entre 75 y 0.9%, ¿no? Ya empieza a deslumbrarse ese comportamiento, deja de ser lineal, ¿no? Entonces, y bueno, entre el 30 y el 50% de la resistencia a la compresión durante la prueba de carga, ¿no? Las microfisuras en la zona de transición muestran extensión debido a las condiciones de tensión en las puntas de fisura. Entonces empieza a transmitirse cómo es la transmisión de tensiones a lo largo de todas las caras del cilindro, ¿no? Es una transmisión. Entonces, por ahí estábamos hablando, ¿no? En clases, ¿no? Lo que nos decía la hipótesis de Bernoulli y la hipótesis de Saint-Beinat, ¿no? Entonces, sobre el tema de la distribución de las cargas, ¿no? Considerábamos la carga, distribución uniforme, deformación, ¿no? La deformación en una carga uniaxial, si bien hay una mayor deformación en las partes central con respecto a los bordes de donde se está dando la incidencia de la carga, pero la hipótesis de Saint-Beinat es que vamos a considerar las deformaciones uniformes, ¿no? A lo largo de la carga. Entonces, ¿no? Y ahí, pues, sin embargo, no hay grietas en la matriz mortero, ¿no? Grietas estables. Entonces, esa transmisión de cargas, pues, van a ir pasando por la CSH, pasando por la zona de transición y pasando por el agregado, ¿no? Por el agregado.
Para un estrés entre el 50 y el 75% de la carga de la resistencia a compresión, el FC', cada vez más el sistema de grietas tiende a ser inestable. Entonces, encontramos resistencia, encontramos oposición, ¿no? Reacción en el agregado, encontramos reacción en, en la parte de la CSH y también en la zona de transición. Empieza a medida que las grietas comienzan a crecer de nuevo en esta zona, ¿no? Ahí es donde empezamos a tener ese eslabón, ¿no? Y cuando la energía interna disponible excede la energía de liberación de fisuras requerida, la velocidad de propagación de la grieta aumentará y el sistema se volverá inestable, ¿no? Entonces ya estaremos muy cercanos a la fractura. Esto ocurre con un esfuerzo de compresión por encima del 75% de la resistencia de compresión, cuando la fractura completa de la muestra puede ocurrir mediante el puente de las grietas de mortero y de la zona de transición. Entonces, y esas van a transmitir a lo que es el agregado, ¿no? El nivel de estrés, en este caso de alrededor del 75% de la resistencia a la compresión, pues no va a empezar a representar el inicio de esa inestabilidad del elemento que está siendo sometido a una carga uniaxial, ¿no? Entonces, y a ese estado vamos a denominarle estrés crítico, ¿no? Y donde está esa inestabilidad de las grietas. Y bueno, ese estrés crítico, ¿no? Pues lo vamos a ir viendo, ¿no? La tensión crítica corresponde al valor máximo de la deformación volumétrica. Entonces empieza a ver las deformaciones unitarias en las tres dimensiones, ¿no? La deformación 1, 2 y 3, ¿no? Con respecto a las unitarias, ¿no? En los tres ejes. Y la deformación volumétrica es la suma de estos tres, ¿no? Entonces, vamos a llegar a una deformación volumétrica máxima en la cual se va a dar lo que es la rotura finalmente. Por eso tenemos la deformación acá que empieza a crecer de forma no lineal y posteriormente en la rotura, ¿no? Hay un rebote, ¿no? En el estrés crítico, fractura y hay un rebote. ¿Sí? El cambio inicial de volumen es casi lineal, ¿no? Hasta el 75%, más o menos por acá, ¿no? Pero ya visualizándolo entre el estrés crítico y el punto del origen, entonces se va a observar esa curvatura. Es lineal hasta cierto punto. En este punto, la dirección del cambio de volumen se invierte, ¿no? Dando como resultado una expansión volumétrica cercano, ¿no? Cercano en la resistencia final de compresión, ¿no? Cercano. Acá le faltó una N, cercano. Bien. Ahora, de esa forma determinamos lo que es la resistencia a la compresión, ¿no? Y observamos todo ese comportamiento minucioso de la evolución de la resistencia del hormigón durante la aplicación de la carga uniaxial. Ahora, veamos el método de ensayo para la resistencia a la tracción. Si bien este ensayo está definido por la ACTMC 496, que es el ensayo de tensión de división, ¿no? Test brasilero, es en el cual, ¿no? El cilindro de hormigón se somete a una carga de compresión a lo largo de dos líneas uniaxiales, diametralmente opuestas. O sea, volcamos el cilindro, ¿no? Lo afirmamos sobre dos puntos en los cuales la carga va a ser transmitida a través de esas dos líneas uniaxiales, ¿no? Y como vemos en la gráfica, ¿no? Tenemos la carga, tenemos el cilindro y vamos a tener dos átomos. Entonces aquí se va a dar el plano de rotura de la tensión, ¿no? El plano de tensión de rotura, acá en este punto, bien, en esta línea, a lo largo de ello, ¿no? Entonces la tensión de compresión produce una tensión de tracción transversal que es uniforme a lo largo del diámetro vertical, ¿bien? Entonces esa tensión de tracción, tensión de rotura, va a estar igualada a dos veces la carga, dos veces la carga de falla, ¿no? En este caso la carga en la cual se va a estar siendo ejercida sobre este cilindro, entre pi por la longitud por el diámetro del espécimen, ¿no? O el espécimen tiene que cumplir las características del, de la probeta de rotura de compresión, o sea, 6 por 12 pulgadas, ¿no? Una relación de dos también, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros determinamos o estimamos lo que es la resistencia a la tracción de nuestro elemento de hormigón. ¿Muy bien?
Y bueno, el fallo de la tensión, ¿no? En concreto, el fallo de la tensión es mucho más rápido que en la compresión, ¿sí? Porque nuestro elemento, en este caso el hormigón, no tiene una capacidad a la tensión, o sea, a la tracción, ¿no? No a la tensión. Entonces es mucho más susceptible. Entonces, cuanto mayor sea la resistencia en la compresión, menor será la relación, ¿no? Acá, la tensión a la tracción con respecto a la compresión va a estar entre 0,07 y 0,11 en la relación de la tensión a la tracción con respecto a la tensión a la compresión. Por eso dice, ¿no? Cuanto mayor sea la resistencia a la compresión, menor será la relación tensión-compresión. Es la relación tensión-compresión de nuestro espécimen de hormigón, ¿no? De nuestro espécimen de hormigón, ¿no? Bueno, aquí una relación, por ejemplo, concreto A, B, C, el HC, HSC, HSC con pusulana, con algunas adiciones, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? El concreto, a la compresión 3.200 PSI, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. 4.200, 5.800, 9.000. Entonces, a la tracción, ¿no? A la tensión, 370, 425, 505, 630, ¿no? Y ahí sacamos la relación, ¿no? 370 entre 3.200, 0,11, 0,10, 0,09, 0,07. Observen que mientras mayor sea la resistencia de compresión, pues esta relación llega a ser menor, ¿no? Estamos aumentando la resistencia a la compresión, ¿no? Este es un concreto, el HSC es un concreto estándar de alta resistencia, ¿no? Un concreto de alta resistencia, alcanzando, ¿no? Los 9.000 PSI, ¿no? 9.000 PSI, bastante, 9.000 libras por pulgada cuadrada. 9.000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Más o menos, ¿no? Unos 90 megapascales más o menos, unos 90, aproximadamente unos 90 megapascales. Entonces, esto con respecto, ¿no? a los hormigones, tanto a compresión como a tracción. Bien, hasta acá, ¿no? Hasta aquí vamos a estar eh, hablando con respecto al comportamiento del hormigón, ¿sí? Por favor, jóvenes, sus nombres completos y apellidos en el chat. Nombres completos y apellidos. Y bueno, y nos veríamos el día lunes. Bien, el día lunes para nuestra evaluación. Bien, jóvenes, me despido, tengan buenas noches, nos vemos el día lunes. Sí, este, lo del primer parcial. En cuanto a la parte, a ver, lo que hemos visto nosotros en el día lunes, sí, hasta lo que hemos visto el día lunes, sí. No, no entraría esto lo vamos a dejar para el segundo parcial, lo de hoy día, lo que hemos completado hoy día. Ingeniero, pero no van a compartir eso Esto de acá archivo. sí, lo de lunes ya se los pasé. Lo de ahorita, en un momentito se los paso por WhatsApp. Ya, ingeniero. Bien. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero.